Dios me le bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Y quiero ser de bendición para toda persona que esté mirando este video. Mis queridos hermanos, si no se ha suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase para que diariamente pueda recibir la palabra de Dios, para que pueda recibir toda la exhortación que el Espíritu Santo me permite, bendito Dios, hablar a través de este medio. Mis queridos hermanos, me encuentro en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, y estaré leyendo en el verso 11. Aquí vamos a conocer, bendito Dios, la historia del jinete del caballo blanco. Aquí el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 11, nos habla sobre el jinete del caballo blanco, bendito Dios, y cuál es el propósito de ese jinete montado en el caballo blanco venir a la tierra. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De sus bocas salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la seguirá con vara de hierro, y él pisa al lagar el vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Mis queridos hermanos, aquí estamos hablando del jinete del caballo blanco. Se está hablando de Jesucristo, de la venida de Cristo aquí a la tierra y sus juicios. Mis queridos hermanos, dice bendito Dios que hay una escritura, bendito Dios, hay unas escrituras en su ropa, bendito Dios, donde dice el Verbo de Dios. Juan el Bautista nos explicaba bien de que Jesucristo era el Verbo de Dios. ¿Y qué es lo que es un verbo? Palabras. El Verbo de Dios encarnado en la tierra, mis queridos hermanos, es el mismo Jesús de Nazaret. Por eso es que en Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios vivo. Jesucristo es el mismo Dios. Isaías 9, verso 6. Porque un niño no ha dado. Un príncipe ha venido del cielo, dado por Dios a la tierra. Mis queridos hermanos, el Immanuel, Dios con nosotros. Así nos explica Isaías 9, 6. El mismo Dios habitando en medio de los hombres. Pero mis queridos hermanos, ya aquí estamos hablando de un jinete montado en caballo blanco. Un jinete, bendito Dios, que ya no viene como portador de la paz al mundo, sino que ya viene como juzgador, bendito Dios, del mundo. Y dice la palabra de Dios, seguiré leyendo, mis queridos hermanos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí estamos hablando de Jesús, mis queridos hermanos. Estamos hablando del Hijo de Dios. Y es necesario que entendamos, bendito Dios, que Jesús, en el momento en que fue crucificado, se levantó al tercer día de la tumba, mis queridos hermanos. Jesús venció la muerte, venció todos principados, venció todo mal en esta tierra, porque Él es Dios.
La palabra dice que los 3 días que él duró, bendito Dios, para resucitar entre los muertos, estaba en el abismo, en el infierno. Estaba quitándole la llave de la muerte a Satanás. Pero también, mis queridos hermanos, estaba despertando a un grupo que dormían esperando por él. Había un lugar en el centro de la tierra llamado el seno de Abraham. Mis queridos hermanos, y dice que en ese lugar era como un pequeño paraíso, que antes de la venida de Jesús ningún hombre podía entrar al reino de los cielos. Nadie podía entrar sin antes, bendito Dios, ser lavado por la sangre de Jesús. Por eso era que cuando los profetas morían, bendito Dios, antes de la venida de Jesús tenían que irse a ese lugar, el seno de Abraham. Lucas nos detalla, bendito Dios, claramente ese lugar cuando el rico y el pobre Lázaro tuvieron un encuentro allá abajo. Mientras el rico estaba, bendito Dios, bajo juicio en el infierno, podía mirar a Abraham desde el infierno, bendito Dios, al seno de Abraham, que era el lugar, era un pequeño paraíso, se podían mirar entre sí. Pero en medio había un abismo, donde ninguno de ellos podía llegar a donde estaba Lázaro, pero tampoco Lázaro podía pasar donde estaba el rico. Mis queridos hermanos, y es necesario que entendamos que Jesús, el Hijo de Dios, es el jinete del caballo blanco, es el verbo de Dios, es Dios mismo aquí encarnado en la tierra, bendito Dios. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que Él, su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjeme decirle que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es que tenemos que entender claramente la palabra de Dios. Por eso es que la existencia de Padre, Hijo y Espíritu Santos es la realidad de un Dios. Mis queridos hermanos, porque los hombres en la tierra han tratado de quitarle la gloria a Dios, pero así mismo mueren fácil. Todo aquel que se levanta contra el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo en la tierra, no permanece para siempre. Muchos hombres en el mundo han desafiado a Jesús. Vamos a poner como John Lennon, que muchos conocen de los Beatles. Este era un grupo, bendito Dios, que sonó mucho, se hizo muy famoso aquí en la tierra. Y John Lennon dijo una frase, que el cristianismo se apagaría, el cristianismo y el nombre de Jesús, bendito Dios, se desaparecería del mundo, no sonará más, pero que ellos crecerían más, serían más famosos que Jesús. Mis queridos hermanos, y sabemos lo que le ocurrió a John Lennon. Sabemos que frente al edificio, ahí en la 72 y Central Park, ahí lo mataron. Vino uno de sus seguidores, lo mató. Mis queridos hermanos, déjenme decirles, mis queridos hermanos, que el sol en la tierra sale para bueno y para malo. Dios permite que tanto el bueno como el malo disfruten de las cosas de la tierra. Mis queridos hermanos, pero cuando el hombre se quiere pasar delito con Dios, cuando el hombre quiere desafiar a Dios, hasta ahí entonces llega la misericordia de Dios con el hombre. Y es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, que aquí la palabra de Dios nos habla de que bendito Dios, este jinete que viene montado sobre este caballo blanco, no es cualquier persona, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es aquel bendito Dios que antes de morir aquí en la tierra, caminó por Jerusalén, por Judá, caminó por varios lugares en Israel, sanando los enfermos, trayendo un mensaje de salvación, un mensaje de misericordia, un mensaje de arrepentimiento y un mensaje, bendito Dios, de salvación y vida eterna para la humanidad.
Es necesario que entendamos, mis queridos hermanos, el propósito de Jesús. Primeramente viene como hombre, muere. Se entrega voluntariamente por cada uno de nosotros a morir. La Biblia dice para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que reciba vida eterna. Pero mis queridos hermanos, ya llegará un momento donde entonces Jesús se montará en un caballo blanco. Y dice la palabra de Dios que junto a sus ángeles y a sus pueblos, la iglesia que fue levantada al cielo y será levantada al cielo, entonces retornará nuevamente a la tierra, donde Jesús vendrá a juzgar las naciones, donde Jesús vendrá a traer juicio sobre las naciones. Yo voy a seguir leyendo. Miren lo que dice en el verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pies en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuela en medio del cielo: venid y congregaos en la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuerte, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada con ella y el falso profeta que había hecho delante de ellas, las señales con las cuales había engaño a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arden en azufre. Mis queridos hermanos, aquí estamos hablando, bendito Dios, la escritura nos habla aquí, bendito Dios, donde un ángel del cielo, bendito Dios, dice que aquí está hablando, está, bendito Dios, dejándole un mensaje claro. Mi alma te alaba, Jesús. Donde entonces Jesús vendrá a traer juicio a la tierra. Donde, mis queridos hermanos, dice que le hacen un llamado, este ángel le hace un llamado a las aves del cielo. Y le dice: venid, únanse todas, para que coman carne de ricos, de pobres, para que coman de carne, bendito Dios, de caballo, coman carne de reyes, coman carne de fuerte, de valiente. Mis queridos hermanos, porque llegará el momento donde querrán levantarse contra Jesús, donde le harán guerra al mismo Jesucristo, donde, mis queridos hermanos, bendito Dios, los hombres en la tierra, bendito Dios, llegarán a un nivel que van a enfrentar al mismo Dios cara a cara. Y ahí es donde entonces el Señor, a través de un ángel, invoca, le habla a las aves: venid y reúnanse todas para que cenen, para que coman bueno, porque le daré carne de reyes, le daré carne de gobernante, le daré carne de grande, de fuerte, de valiente, de caballo, de jinete. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque Dios tiene el poder, bendito Dios, para destruir a todo aquello que se levanten contra Él en la tierra. Mis queridos hermanos, sabemos que Israel es la nación escogida por Dios en el mundo. Israel es la nación con menos habitantes que todas. Vamos a suponer en el Medio Oriente. Israel ahora mismo está cerca de Rusia, cerca de Ucrania, cerca de todas esas naciones.
Pero mis queridos hermanos, si usted se va a mirar que Israel es una nación pequeña, pero todas las naciones, todas, se han levantado contra Israel. En Pakistán, en Rusia, en todas esas naciones, solamente lo que se habla es de destruir a Israel, de sacar a Israel del mapa. Sabemos como Saddam Hussein, que ya murió, Gaddafi, que era otro presidente que hablaba mal de Israel y quería que sacara a Israel del mapa. Él mismo decía que iba a borrar a Israel, Gaddafi. Sin embargo, mis queridos hermanos, hemos visto como todos aquellos que se han levantado contra Israel han muerto. Gaddafi lo mataron su propia gente en su país. Lo mataron como un perro, mis queridos hermanos. Lo arrastraron. Sufrió una muerte extremadamente, bendito Dios, mal. Él era uno de los que decía que Israel la iba a borrar del mapa. Saddam Hussein era otro que hablaba mal de Israel. Mis queridos hermanos, pero hay una promesa abierta todavía. Cuando Dios le dijo a Abraham, los que te bendigan serán benditos y los que te maldigan serán malditos. Cuando el ser humano en la tierra eliges maldecía a Israel, mis queridos hermanos, se está buscando un problema serio con Dios. Porque hay una promesa activa desde la antigüedad que Dios le dio a Abraham. Y esa promesa sigue activa. Del que bendiga al pueblo judío será bendito. Y del que lo maldiga será maldito. Jesús vendrá del cielo montado en un caballo blanco a defender a Israel. Porque las naciones en el libro de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 se levantarán contra Israel, mis queridos hermanos. Querrán borrar a Israel del mapa. Pero como todavía no han podido borrar a Israel del mapa, mis queridos hermanos, llegará un momento donde se levantarán y se unirán todas las naciones. Rusia, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, son países grandes, países poderoso en potencia. Y como ahora no han podido hasta el día de hoy borrar a Israel del mapa, ellos buscarán la forma, mis queridos hermanos, buscarán la forma de unirse todos para sacar a Israel del mapa. Voy a leer en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 38, verso 10, dice: y así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y, bendito Dios, y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puerta, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra desierta, ya poblada, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganados y posiciones que moran en la parte central de la tierra. Bendito Dios. Ahí estamos hablando de Israel, mis queridos hermanos. Ahí estamos hablando como las naciones se unen todas para querer ir al pueblo de Israel, saquearlo. Primeramente, bendito Dios, quitarle el oro, la plata, como hacían los reyes en aquellos tiempos. Mis queridos hermanos, para quitarles todo. Pero mis queridos hermanos, ahí entonces donde Dios entra en acción para defender a su pueblo. Miren lo que dice el libro de Ezequiel, seguiré leyendo, Ezequiel 39, versículo 2 dice: y te quebrantaré y te conduciré
y te haré subir de la parte del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tu seasta de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerán tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo y aves de rapiña de toda especie y de las fieras del campo te ha dado por comida. Sobre la faz del campo caerán, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en la costa, y sobre lo que y sabrán que yo soy Jehová. Mi alma te alaba, Jesús. Mis queridos hermanos, esta es una profecía en el libro de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, donde subirán todas las naciones, se unirán. Déjenme decirles que Gog y Magog, cuando la Biblia habla de Gog y Magog, se está hablando de Rusia. Rusia será la cabeza, bendito Dios, será la cabeza que Satanás, el diablo, usará para querer ir a destruir a Israel. Pero mis queridos hermanos, Rusia se unirá con muchas naciones. ¿Por qué sabemos que es Rusia? Porque Gog es una nación y Magog es un presidente. Gog significa oso. ¿Y qué tiene la bandera de Rusia, mis queridos hermanos? Un oso. Por eso la Biblia le llama Gog, porque Rusia viene siendo la que cumplirá esta profecía de Ezequiel capítulo 39 y 38. Mis queridos hermanos, donde se unirán todas las naciones. Se unirán todas a querer destruir a Israel. Pero ahí entonces es donde Jesucristo descenderá, bendito Dios, del cielo montado en un caballo blanco. Dice que el jinete montado en un caballo blanco a defender a Israel. En aquellos tiempos se unirán con tanques de guerra. Se unirán con todas las armas que tienen preparadas las naciones para querer borrar a Israel del mapa. Pero mis queridos hermanos, en esos momentos descenderá Jesús del cielo montado en caballo blanco, junto a sus santos ángeles, junto a su iglesia, para defender a Israel, bendito Dios. Mis queridos hermanos, hay un lugar ya preparado en Israel. Hay un lugar preparado en Israel donde ya se va a armar una guerra tremenda, donde, bendito Dios, ahí entonces donde vendrá el Hijo de Dios montado en su caballo blanco a defender a Israel. Dice que Dios le dice a las aves del cielo: venid todas, juntaos, para que coman carne de reyes, carne, bendito Dios, de grandes, de príncipes, carne de valiente y de fuerte. Entonces Dios, dice la palabra, que cuando ya las naciones todas unidas estén entrando a Israel para querer matar a los judíos, querer destruir, bendito Dios, a Jerusalén y a todo Israel, dice que entonces vendrá un terremoto, donde entonces, mis queridos hermanos, la mano de Dios caerá sobre todos aquellos enemigos que entran, bendito Dios, al territorio de Israel. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en Apocalipsis 17:14 dice: y pelearán contra el Cordero, y el Cordero vencerá. Porque entonces, en vez de poner los tanques, bendito Dios, para tirarle a Israel, verán al Hijo de Dios en los aires, montado en caballo blanco, junto a sus ángeles, bendito Dios, mis queridos hermanos, y pondrán los tanques de guerra a apuntar a Jesús y a nosotros, su iglesia y sus santos ángeles, que vendremos con él. Y nos comenzarán a tirar los tiros hacia los aires. Pero mis queridos hermanos, ya nosotros no tenemos un cuerpo humano. Por eso nada humano en esta tierra podrá hacernos daño para ese entonces. Dice que Jesús, desde su boca, su palabra,
es como una espada de dos filos, donde de su boca saldrá una palabra, mi queridos hermanos, que lo matará todo, barrerá con todo. Déjeme decirle que Jesús es Dios. Jesucristo es Dios. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen de Dios. Por eso es que esta profecía de Ezequiel 38 y 39 nos habla de lo que va a acontecer en aquellos tiempos. Pero el mismo Jesús va, mis queridos hermanos, a descender del cielo. Bendito Dios, a defender a su pueblo. Por eso la palabra en el libro de Apocalipsis 19:11 nos habla del jinete, del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzgará y pelea. Juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su boca muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Eso nos deja saber, mis queridos hermanos, que venía guerra, venía a pelear a la tierra. Que la segunda venida de Jesús no es a traer paz como vino la primera vez, no. La segunda venida de Jesús es a traer guerra, a enfrentar a sus enemigos, a traer espada sobre todo aquellos que se levantaron contra Él, contra su reino. Mis queridos hermanos, porque muchos seres humanos no quieren entender que el reino de Dios está establecido en la tierra, que aquí no manda Satanás, el diablo, aunque por un tiempo la Biblia dice que Él es el príncipe que reina. Por eso el mundo está como está. Pero por encima de ese reino, reina el reino de Dios, que está establecido aquí en la tierra. Por eso la tercera persona de la Trinidad mora con nosotros aquí en la tierra, llamada el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo habitando con el hombre en la tierra. Porque el reino de Dios está establecido aquí hasta el último segundo. Bendito Dios, que se cumplan todas estas profecías. Luego llegará el momento donde nuestro Señor Espíritu Santo volará a los cielos y dejará la tierra. Pero mientras abramos siervos de Dios, hijos de Dios en la tierra, el Espíritu de Dios estará aquí. Porque aquí está el reino de Dios establecido. Mis queridos hermanos, y todas las profecías escritas aquí en esta Biblia se van a cumplir. Por eso es que estamos mirando las cosas que están llegando al mundo, las enfermedades que nunca habíamos visto. Y tanta cosa que estamos viendo diariamente en lo sobrenatural, cosas que están llegando al mundo para maldición de este mundo. Cosas jamás que se había visto. Por lo tanto, es necesario que entendamos que todo lo que está escrito en esta tierra, en esta Biblia, se cumplirá. Toda profecía. Llegará el momento donde Jesús vendrá montado en un caballo blanco a defender a su pueblo Israel, junto a su iglesia, a traer juicio a aquellos, bendito Dios, que se burlaron de Él, aquellos que se levantaron contra Él, aquellos que se levantaron contra los siervos de Dios. Porque eso es otra cosa, mis queridos hermanos, que muchos, no solamente a Dios, sino que muchos andan buscando la destrucción de los siervos de Dios en la tierra, de los que buscamos servirle a Dios en este mundo. Y es necesario que entienda que todo tiene consecuencias. Que quizá hoy usted ve que no le pasa nada. Usted maltrata a un cristiano que está predicando en la calle. Usted maltrata a un siervo de Dios que trata de llevar un mensaje a alguien. Usted hoy no está mirando que le está pasando nada. Pero mis queridos hermanos, usted no se quedará sin su paga. Es necesario que recapacite y entienda que todo lo que hacemos en este mundo traerá consecuencias tarde o temprano. Llegará el momento donde todos seres humanos
tendrán que enfrentarse a Dios y conforme a las obras que hicieron en la tierra, serán juzgados delante de Dios, se les dará la paga. ¿Y ustedes quieren saber a dónde está esa escritura? Apocalipsis 20:12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Hay un libro donde se está escribiendo todo lo que hace el ser humano. Usted tiene un libro personal delante de Dios. Yo tengo uno donde las horas buenas y las malas se están escribiendo. Porque todo ser humano en la tierra tendrá que darle cuenta a Dios. Mis queridos hermanos, es necesario que entendamos la palabra, que la escudriñemos, que aprendamos de ella, porque es la vida eterna. Bendito Dios, que Dios nos da a través de su palabra. Este es el GPS, este es el naveguero que nos llevará al cielo. Por lo tanto, es necesario que busquemos a Dios antes que sea tarde. Dios le bendiga más y que esta palabra le sea de gran bendición. Que el Señor Todopoderoso le bendiga. Mis queridos hermanos, si usted no ha aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador, repita conmigo: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración, su alma está salvada, está librada de la condenación que Dios tiene preparada para todos aquellos que se van sin Cristo de este mundo. Dios le bendiga más. Cristo le ama.